A una nueva transmisión de Gestión en Vivo. Hoy nos acompaña el abogado laboralista César Puntriano. Bienvenido, César. Gracias por la invitación, Mía. Vamos a conversar con él sobre cuánto y cómo debe calcular los pagos por trabajar en feriado a propósito de la Semana Santa. Vamos a empezar con la pregunta que de repente todos quieren saber. ¿Cuáles son de estos días, de esta semana larga, corta y fin de semana largo que vamos a tener, cuáles son los feriados? Jueves y Viernes Santo, es decir, 18 y 19 de abril. Estos feriados están dentro de la lista de feriados establecidos ya desde hace muchos años por nuestra legislación nacional. Nosotros tenemos 12 feriados al año. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, el 1 de enero, tenemos ahora Jueves y Viernes Santo, tenemos también el feriado por Fiestas Patrias, tenemos Santa Rosa de Lima, 8 de octubre, etcétera, ¿no? En el caso del domingo, que a veces uno ve en el calendario, ¿no?, que figura como feriado, ¿cómo se va a consignar en esta, como un domingo normal o va a haber esta vez los feriados por Semana Santa siempre caen jueves y viernes, pero si hubiera un feriado que cae domingo, el trabajador tiene derecho al descanso regular y no recibe nada más por descansar, digamos, que es la regla de los feriados. Durante los feriados los trabajadores descansan y solamente reciben su remuneración mensual ordinaria. Es decir, si un trabajador gana 2.000 soles o 1.000 soles, va a descansar jueves y viernes y dentro de su pago mensual ya está incluido el pago por el descanso en el feriado, porque se trata de un descanso pagado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que de repente trabajan de sábado a martes o miércoles? Ellas no tienen derecho a... también se aplica lo mismo, ¿cierto? Lo que ocurre es que si mi turno de trabajo coincide con el feriado, como es normal, digamos, con muchos trabajadores, el trabajador va a tener el derecho a descansar. Por ejemplo, un trabajador administrativo que labora de lunes a viernes, durante esta semana solo va a trabajar de lunes a miércoles, porque es una semana corta por el feriado. Jueves y viernes son los días feriados por Semana Santa, sábado y domingo son sus días de descanso semanal, para una persona que trabaja de lunes a viernes. Entonces, a fin de mes no tiene ningún descuento, es decir, no es que el feriado sea descontado a los trabajadores. Es un derecho laboral a descansar y recibir mi pago normal como si hubiera estado trabajando. ¿Qué pasa si el empleador le dice al trabajador, tienes que venir de repente jueves, viernes, hay un tratamiento especial? Es correcto. Ojo, si el empleador propone que el trabajador labore jueves y viernes de esta semana, en principio ese trabajo es voluntario. No hay una imposición para ese trabajo en día feriado. Es usual, y dependiendo, por ejemplo, de las empresas que elaboran en turnos de trabajo, que el personal vaya a trabajar. No es raro que el personal diga, no, yo no voy a trabajar porque es feriado, no importa el turno. Así no funcionan las cosas en la vida real. El trabajador cumple con su turno, labora jueves y viernes feriado, pero le van a pagar un plus a fin de mes, o la empresa podría darle días de descanso a cambio. Por ejemplo, la próxima semana podría darle lunes y martes, con lo cual el trabajador descansaría sábado, domingo, lunes y martes, que sería la otra opción que plantea la ley, aparte del pago. Si, por ejemplo, el trabajador opta por la compensación, ¿hasta cuándo debe informar o hasta cuándo debe tomar esa compensación? Porque puede suceder que no quiere tomarlo en ese mes y de repente en ese tránsito que llega a fin de mes se hace el pago por haber trabajado en Semana Santa. A ver, lo ideal es que la compensación sea dentro del mismo mes. Eso es lo ideal y es lo exigible legalmente. Es decir, como hablábamos, podría ser que el trabajador descanse lunes, martes de la siguiente semana, o de repente convenga con su empleador que va a descansar jueves y viernes de la siguiente semana también. Pero claro, tiene que haber un acuerdo para todo. No tiene que ser un acuerdo escrito, puede ser tácito. Yo trabajo jueves y viernes, lunes y martes no vengo y me pagan mi sueldo normal. No me descuentan por no venir lunes ni martes. Ni mucho menos me sancionan, porque al final es un descanso compensatorio. No es que el trabajador esté ausentándose de manera injustificada a trabajar esos días. En el caso, por ejemplo, de las empresas que son más pequeñas, esas también tienen derecho a recibir este. Es correcto. Las microempresas, las pequeñas empresas también. El descanso es para todos. Ahora, un tema importante, Mía, hablando de la compensación. Como vamos a ver en un momento, el pago por el trabajo en día feriado es el doble. La persona gana el doble
de su salario normal. Si gana 100 soles al día, por trabajar ese día va a ganar 200. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Pero el descanso es equivalente. Es decir, si yo trabajo el 18, me van a dar un día a cambio, pagado. No es que me den el doble. No es que yo tenga 2 días de descanso por un día feriado trabajado. Es equivalente, 1 por 1, digamos así. Eso en el caso de la compensación. Correcto, en caso de la Porque compensación. si se opta por el pago, ese pago es... Correcto, se paga con una sobretasa. Correcto. Antes de pasar a las preguntas, que ya tenemos algunas, e invitamos a nuestros seguidores que también nos hagan llegar sus consultas vía los comentarios, hay una especie de impacto, se podría decir, en estos días trabajados a la hora de calcular otros beneficios. Sí, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que si el trabajador labora en el feriado, como dijimos, va a recibir un pago adicional a fin de mes. Entonces, este pago adicional a fin de mes podría incidir en el pago de la CTS, por ejemplo, que se deposita ahora en mayo, siempre y cuando el trabajador haya tenido pago por trabajo en días feriados durante por lo menos 3 meses en el semestre. El semestre para la CTS, adelantándonos un poquito, para esta CTS que se deposita en mayo va desde noviembre del 2018 a abril del 2019. Entonces, si el trabajador laboró en feriados ahora en abril, claro, ahora en abril ya tiene una vez. Si también lo hizo en Navidad y recibió un plus, ya tiene 2 veces. Si lo hizo en enero, el 1 de enero y tiene un plus también, ya tiene 3 veces. Ya entraría ese promedio del pago por esos 3 meses laborados durante el feriado para el cálculo de la CTS, y la CTS se incrementaría un poco más. ¿Y qué pasa si son de repente 2? Si son 2, no ingresan. Por lo menos son 3 veces. Por eso es raro que ingresen, porque no tenemos feriados tan pegados en el año, ¿no? Muy bien. Nos dice Janet Carrascal, si yo trabajo los domingos y es feriado, bueno, tiene el concepto de que es feriado, ¿qué tengo que hacer? Este domingo 21 trabajo porque trabajo de domingo a martes. ¿Hay un impacto en el tema de su remuneración? En realidad ninguno, ¿no? Porque si ella trabaja de domingo a martes, jueves y viernes entiendo que no trabaja, por el ejemplo que nos da, con lo cual va a recibir su sueldo normal, no recibe ningún pago adicional. Claro, porque es jueves y viernes son los... Correcto, el feriado no cae domingo esta vez. Joseph de la Cruz dice, ¿en los feriados el pago es doble o triple? Es doble porque si bien se habla mucho del pago triple, en realidad, lo explico con un ejemplo para Joseph y para las personas que nos están mirando. Vamos a suponer que un trabajador gana 1.200 soles al mes. Vamos a ponerle el símbolo acá, ¿correcto? Para saber cuánto me toca por trabajar en el feriado, cuál va a ser el pago que me corresponde, tengo que determinar cuánto gano al día. Para determinar mi remuneración por día, la ley laboral dice que el mes tiene 30 días, por más que hayan meses con 31 o 28 como febrero. La regla, para hacerla más fácil, es dividir entre 30. Quiere decir que mi remuneración diaria sale de la división de 1.200 entre 30, con lo cual al día la persona gana 40 soles brutos diarios. ¿De acuerdo? Ahora, si la persona trabaja el 18, vamos a poner acá el jueves santo, entonces la persona va a recibir 40 soles por su pago, digamos, como pago por el trabajo, y una sobretasa de 40. Es decir, va a recibir 80 soles por trabajar en el feriado. Fuera del pago por el día feriado propiamente dicho, que ya está en los 1.200 ya. Es decir, imagínense que la persona no trabaja jueves santo, el pago por el jueves santo ya está en los 1.200. Que vale 40. Exactamente, o sea, esos 40 ya están. Lo adicional son los 80 soles si es que se trabaja el jueves santo. Y si se trabajara el viernes santo también, son 80 soles adicionales por el viernes. Y estos 160 ya se estarían abonando a fin de mes. Salvo que, como decíamos hace un momento, la empresa le dé al trabajador que laboró jueves y viernes, o jueves o viernes, un día a cambio. Si le da un día a cambio, solo gana 1.200 soles. Voy a repetir
el ejemplo. Mi remuneración mensual es de 1.200 soles. Si yo descanso jueves y viernes santo como debería ser la regla, yo recibo 1.200. Dentro de estos 1.200 están los 40 soles al día por el jueves santo y los 40 soles al día por el viernes santo. O sea, están incluidos. No es que el trabajador se vaya a perjudicar y le vayan a descontar, porque no se trata de una falta, de una ausencia. Es una ausencia permitida. Por eso es un feriado, pagado. Si es que el trabajador labora el jueves santo, él va a recibir 40 soles por su trabajo. Recordemos que dijimos que la remuneración diaria es 40 soles, más una sobretasa de 40 soles más, porque el trabajo efectuado en el día feriado vale doble. No es lo mismo que mi trabajo efectuado cualquier otro día de la semana. Pues. Y por ejemplo, ¿esto se aplica en todos los feriados o hay una excepción de repente en el 1 de mayo, que mucho se dice que el pago es triple? Lo que pasa es que en el 1 de mayo efectivamente se paga un día más de sueldo, porque es un feriado especial. Solamente ese. Solamente el 1 de mayo. Ahí sí va el triple al bolsillo del trabajador. En el caso del 1 de enero no aplica. Los feriados del 1 de enero, Semana Santa, 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, 28 y 29 de julio, 30 de agosto, el feriado del 8 de octubre, el feriado de la Inmaculada Concepción de diciembre y el feriado por Navidad, todos esos 12 feriados tienen este tratamiento. Pago doble. Pago doble, correcto. Así que tengámoslo claro, no es un pago triple. Ya el pago por el feriado propiamente está incluido en la remuneración mensual. Muy bien. Nos dice, bueno, nos consulta Víctor y otro usuario, Carmen León. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este pago cuando el horario es atípico? Y si este pago doble o este reconocimiento en feriado también aplica para los trabajadores part-time. Buena pregunta. Aquí hay dos buenas preguntas. ¿Qué ocurre con el trabajo atípico? Usualmente, dependiendo de la manera como se realizan las labores en centros de producción minera, por ejemplo, hidrocarburos, o en lugares remotos o alejados, lo regular, lo natural es que existan estas jornadas atípicas donde se acumulan días consecutivos de trabajo y se dan días consecutivos de descanso a cambio. Y esto es lógico, porque dado que el lugar es remoto, sería muy complicado exigir, pues, o decirle al trabajador que tiene 6 días de trabajo y un día de descanso, y en ese único día tiene que volver a su casa, estar con su familia y regresar. Se le iría el día de descanso viajando. Por eso es que se establecen regímenes de 14x7, 21x14, 15x15, etc. ¿Cuál es la lógica? Vamos a suponer de un régimen de 14 días de trabajo por 7 días de descanso. Que si bien dentro de esos 14 días hay feriados, puede caer el feriado, por ejemplo, los 7 días de descanso sean ese descanso compensatorio del feriado. Por eso es que cuando hay jornadas atípicas no se generan pagos adicionales, porque los días de descanso consecutivos compensan los trabajos que se realicen en feriado. Ahora, hay compañías que tienen la política de pagar el feriado, pese a que se trata de jornada atípica. Eso ya es una decisión de la compañía. Los empleadores, digamos que son libres de estructurar sus jornadas de trabajo cumpliendo con la ley. Y si deciden pagar el feriado, es una, digamos, opción empresarial. Pero legalmente los días de descanso compensatorio, estos 7 días en el ejemplo del 14x7, deben servir para compensar esos feriados trabajados. En el caso de Semana Santa, este pago debe hacerse a fin de mes. Correcto. ¿Cuándo es hasta cuándo podría en todo caso hacer la empresa podría hacer el pago? Porque da el caso, supongamos que hay un feriado 28 y de repente la empresa ya cerró la planilla o no podría haber considerado a los trabajadores que fueron. Eso es una buena pregunta, porque usualmente hay empresas que cierran planillas 25, 24, 22. Entonces, en esos casos, todas las ocurrencias que se dan con posterioridad al cierre de planilla pasan para el mes inmediato siguiente. No solamente feriados, horas extras o comisiones, por ejemplo, trabajadores que reciben comisiones por ventas. Lo regular en ese caso es que pasen para el mes siguiente. Marta Flores nos dice, ¿qué pasa cuando el personal trabaja en feriado, pero la empresa no le quiere dar el día libre?
le tiene que pagar el doble. Claro, pero hablábamos de estas dos vías, ¿no? Correcto. El pago por el día libre o el pago. La empresa puede decidir si se te hace el pago y bloquearte la opción de repente del día libre, porque para algunos es un poco más valioso de repente tomar el día. Claro, lo que pasa es que la regla es el pago. Okay. Si es que la empresa decide pagar, está actuando de acuerdo a ley. Si no paga y me da el día libre, está actuando de acuerdo a la ley. Ya si no paga y tampoco me da el día libre, ya hay un problema legal, ¿no? Hay una pregunta mía que se me quedó por contestar, que era el caso de los trabajadores part-time. Part-time. Los part-time que, digamos, generan cierto impacto en la planilla y en el costo empresa son los que laboran menos de 4 horas al día. Un part-time, por ejemplo, que de lunes a viernes trabaje 15 horas, 16 horas o 17 horas. Desde luego, si esta persona part-time labora el feriado, también hay un pago doble. Sus horas valen el doble, ¿no? Ah, muy bien. Josué Rodríguez dice, a mí me toca trabajar los 2 feriados y estoy en el turno noche. Además estamos trabajando los domingos jornadas hasta de 12 horas. Ya. ¿Hay un reconocimiento especial? A ver, el trabajar, digamos, en el feriado nuevamente genera este pago doble. Ahora, la ley también dice de que quienes trabajan de noche deben ganar una remuneración mínima superior a la mínima vital, digamos, general para todos los trabajadores. La mínima vital está en 930, esta por trabajar de noche casi son 1.200 soles. ¿De acuerdo? Pero si este señor ya gana ese mínimo, 1.200 para arriba, ya no tiene pago adicional por el trabajo nocturno, pero sí pago adicional por el trabajo en feriado. Ojo con eso, o sea, el feriado, gane lo que gane, siempre genera o el derecho a recibir el pago adicional que hemos visto en el ejemplo o el descanso compensatorio. Así trabaja en turno diurno o turno nocturno. Tommy Delgado, siguiendo la consulta anterior, nos dice, bueno, la anterior, nos dice, continuando con este sistema atípico, entonces si me toca trabajar 18 y 19, ¿me van a pagar el doble? ¿Sí o no? A ver, en principio no. ¿Y por qué digo en principio? Porque la regla es de que los días que te toquen de descanso ya compensen esos feriados. Así se estructura, porque si no, imagínense, una empresa no podría controlar sus costos, porque tendría que estar incurriendo en costos adicionales para pagar los feriados. Se supone que cuando estructuran la jornada típica, ya sabes cuánto te cuesta un trabajador mensualmente. Y ahí están las horas extras, los feriados. Ya se supone que los días de descanso compensan esos feriados. Con lo cual, la regla es que no te toque pago adicional. No porque la empresa esté incumpliendo la ley, sino que así funcionan las jornadas atípicas. Alejo Dumont nos dice, si hay alguna sanción si mi empleador me pide trabajar en feriado y a la hora de la fecha de pago no considera esta sobretasa, de ser así, ¿cuál es la sanción que aplicaría para el empleador y qué mecanismos tiene el trabajador? ¿No? Hay dos maneras, digamos, de hacer efectivo el reclamo, ¿no? Recurrir a la Inspección Laboral, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. El gran problema de la SUNAFIL, lamentablemente, es que tiene pocos inspectores. Entonces, a veces no llegan. Y lo segundo es que la SUNAFIL lo que va a hacer es multar a la empresa. Pero la multa no es que vaya al trabajador. Ojo, hay personas que piensan que las multas van para el trabajador. No es así. La multa es y yo diría más que la multa, la amenaza de multa es la manera en que la empresa, digamos que se pone de acuerdo a ley, ¿no? Arregla su conducta, se corrige y paga. Y las multas podrían ser hasta de 90.000 soles, dependiendo pues también de la gente que esté afectada, ¿no? Del número de trabajadores. Pero para que el trabajador reciba el feriado, el pago, queda la vía judicial, ¿no? Ahora, yo diría que antes de accionar judicialmente, se converse, se pregunte, ¿no? Se averigüe cuáles son las razones por las cuales se está dejando de pagar el beneficio. Puede ser hasta un tema de liquidez. Puede ser que la empresa no tenga plata en ese momento y le diga a su personal, mira, te regularizo en una semana o en 2. ¿No? Yo creo que habría que ser un poco flexibles ahí. Ya si la empresa es recurrentemente incumplidora, ya eso es otro tema, ¿no? Ahí hay que recurrir a las autoridades. Juan Michui nos dice, ¿qué sucede con las empresas de seguridad que normalmente los descansos son lunes y martes para los agentes
y estamos obligados a ir a trabajar en jueves y viernes. Lo mismo. Claro, son su turno. Mi turno cayó jueves, viernes, es lo mismo. Te deben pagar el doble o te deben dar descanso a cambio. Lo usual en ese tipo de actividades que son turnos de trabajo no es que les den descanso, sino que les paguen. ¿Por qué? Porque si no se descuadra la programación del turno de trabajo, ¿no? Ahora, esto de acá, este beneficio, este plus, se aplica solamente para trabajadores en planilla. Claro. O sea, lamentablemente para el 30% de la PEA, según las cifras que siempre nos da el INEI. O sea, estamos hablando de un tema laboral que lamentablemente se aplica a la minoría. Nos pregunta Néstor Chapatinta, bueno, seguramente recién se acaba de enganchar. ¿Este pago adicional tiene alguna implicancia en el pago de gratificación y CTS? Por favor, ¿podrías repetirlo? A ver, para que este pago por el feriado se incorpore al cálculo, incremente el monto de, por ejemplo, la CTS que se va a depositar en mayo, debería ganarse por lo menos en 3 meses dentro del semestre. ¿Cuál es el semestre para el cálculo de la CTS de mayo? El que va de noviembre a abril. Si trabajas en feriado ahora en abril, ya tienes un mes. Si trabajaste, por ejemplo, en enero, tienes 2 meses. Si trabajaste en Navidad, ya tienes 3 meses. Ahí sí se va a promediar los montos recibidos en cada uno de esos meses. Pero tiene que ocurrir por lo menos 3 veces, 3 meses. Si no es así, no se va a incorporar a la CTS. Y lo mismo con la gratificación. Lo que pasa es que la gratificación de julio se calcula entre enero y junio. Entonces ahí tendría que ser enero, haber trabajado en enero, el 1 de enero, trabajar en Semana Santa y trabajar en el feriado del 29 de junio. 3 veces, nuevamente. Si no hay 3 veces, no ingresa. Muy bien, para ir cerrando ya tenemos la consulta de Welker Valdivia. Nos dice, ¿cómo es el pago en feriados si se trabaja horas extras? ¿Corresponde un pago doble también por las horas Toda extras? hora trabajada en el feriado equivale al doble, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que normalmente las horas extras se pagan en razón al 25 y al 35%, ¿no? Es decir, las 2 primeras horas el 25% más y a partir de la tercera hora el 35%. Lo que pasa es que el feriado tiene una regulación particular. Exacto. Que habla del pago doble. Entonces ese 25, ese 35 se va a hacer sobre, en el ejemplo que dimos anteriormente, sobre los 80. Lo que ocurre es que cuando el trabajador labora durante el feriado, vamos a suponer que la jornada, para hacerlo más práctico, ¿no? La jornada normalmente es de 9 a 6, ¿correcto? Entonces, un trabajador labora el 18 y encima el 18 no trabaja de 9 a 6, trabaja de 9 a 8, ¿correcto? O sea, en principio trabajé 2 horas más, ya. Todo ese día vale el doble, incluyendo esas 2 horas. Esas 2 horas no son horas extras, son horas dobles porque son horas trabajadas en el feriado, ¿no? Muy bien. Y ¿podrías por favor repetir nos pregunta, bueno, una usuaria nos dice, ¿podría por favor repetir cómo es el pago del 1 de mayo y la diferencia con los otros feriados? Claro. El 1 de mayo tiene un tratamiento independiente. Bueno, ya se viene, ¿no? Por eso seguramente hay algunas dudas o algunas inquietudes. O sea, a ver, si es que la persona trabaja, nuevamente, vamos a volver a sacar la pizarrita, que ya está acá, ¿no? O sea, a ver, vamos a solamente poder aclarar los números aquí para que las personas que nos miran entiendan un poquito mejor, porque a veces mi letra no es muy feliz. La persona trabaja y gana al mes 1.200 soles. Ya dijimos que por día gana 40, que es 1.200 entre 30, ¿de acuerdo? Ya dijimos que si trabaja el Jueves Santo, le van a pagar 40 soles por el trabajo realizado y 40 soles como sobretasa, es decir, 80 soles más a fin de mes, salvo que le den descanso compensatorio. Si trabaja el Viernes Santo, va a recibir también 80 soles, 40 con 40, salvo que le den un día de descanso a cambio. En el caso del feriado del 1 de mayo, asumiendo que la persona gana 40 soles al día, lo que va a ocurrir es que el pago, si es que lo trabaja, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que si es que lo trabaja, porque si lo descansa, recibe su pago normal. Pero si lo trabaja, en vez de recibir 80, va a recibir 40 soles adicionales. Esa es la diferencia. Ahora, si el 1 de mayo cae el día de descanso, recibe 40 más, pero habrá que ver ya la realidad de cada uno, ¿no?
Tenemos una consulta final. Hans Fritz nos dice, buenos días, estoy contratado bajo la ley 728 y trabajo 2 días de día, 2 días de noche por 12 horas y descanso 3 días. ¿Tengo algún tipo de beneficio? 2 días de día, 2 días de noche, estamos hablando de 4 días por 12, 48, ¿no? Que es más o menos el máximo legal. A ver, si es que tus días de trabajo, sean de día o de noche, caen 18 o 19, se te aplica la misma regla. Es decir, que te den descanso a cambio o que te paguen. O sea, el trabajo en día feriado no hace distinción. Lo que pasa es que en jornadas especiales como la atípica no hay un pago directo, pero sí hay una compensación. En jornadas regulares, de lunes a viernes, sí puede haber un pago directo, ¿no? O una compensación también. O sea, al final del día se aplica para todos. Lo que pasa es que ya si me pagan o compensan también va a depender un poquito de mi jornada de trabajo. Claro. Muy bien, César, muchas gracias. Tenemos varios usuarios que felicitan la explicación que nos has dado y también preguntan cómo podrían ubicarte. Son varias las preguntas, por eso... Bueno, tengo una página de Facebook. Búsquenme como César Puntriano Laboralista y me hacen preguntas y yo encantado de resolverlas. O en el LinkedIn también como César Puntriano. Listo, muchas gracias. Gracias. A nuestros seguidores les contamos que en breve se colgará la entrevista por todos nuestros canales de gestión.p y se trabajarán notas relacionadas con lo conversado con el abogado laboralista César Puntriano. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias.